Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Dav Yomi, Maseba Bakamá, Dav Ain Bet, página 72, quedamos en la primera línea, Veela. Pregúntale Mara, Veela. Entonces, Maishena Recha y Maishena Sefa, ¿qué diferencia hay entre la Recha de la baraita anterior que vimos? Que si el hijo degolló el animal en la vida del padre, sí pagaba 4 y 5, pero si la degolló después de la muerte del padre, no paga 4 y 5. ¿Cuál es la diferencia? Amarle respondió, Resha, esta respuesta haciendo Rasnaman, pasaba en la página anterior. Amarle dijo, Resha, Karia be Udbajo Kulo Beisura. La Resha, la primera parte que degolló el animal en vida del padre, entonces yo aplico el pasuk, Udbajo lo degolló, el animal completa Beisura, con prohibición, porque el animal no tenía ninguna relación con el hijo, era del padre, el padre estaba vivo. La Seifa, pero en la parte final de la baraita, que degolló después que se murió papá, lo Karina ve Udbajo Kula Beisura. Entonces ahí no podemos aplicar el paso Udbajo la degolló completamente Beisur, en prohibición. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque algo era para él, como era porque ya había heredado algo del animal, porque ya estaba muerto el padre. Entonces ahí está exento de pagar. Muy bien, seguimos a Shohet Nimtza Terefa. En la Mishnah hablamos ahí que el que hizo la shejitá encontró que el animal está taref, bejul, etcétera. Ahora vamos a analizar la parte del etcétera, que es la parte de la degollar animales hol en la azara. Muy bien. Amale Rab Habiba Mehuzna'a le Rabashi. Le dijo Rab Habiba de la ciudad Huzna'a a Rabashi, Shwamina, de esta Mishnah aprendemos que en la shejitá era el besov, que la cosa se considera que se completó una shejitá, sino hasta cuando podemos decir que se cumplió la shejitá, el besov, que es decir, hasta el final. Que si al principio no se considera shejitá, shejitá se considera cuando se termina. Ya se aplica un poquito mejor con lo que viene ahora. Porque de ella es una shejitá, pues si yo considero que la shejitá es desde el comienzo hasta el final, se considera que se está haciendo shejitá. Entonces queda shahat bapurta. Entonces así, cuando ya empezó a hacer la shejitá, cuando se degolla el animal, kasher, hay dos simanim, que es la tráquea y el esófago. Cuando empezó con el primer simán a cortar un poquito, entonces Asra ya está prohibida. ¿Por qué? Porque está haciendo Julim Bazara, un animal Jol Azara. De Idach, entonces es así. Dice Idach, Idach, que diga Idach, el resto de la degollada, lo de Marecatabaj. Entonces ya no es del patrón. ¿Por qué no es del dueño? Perdón, ¿por qué no es del dueño? Porque al ya cortar un poquito, ya se convirtió en un animal Julim Mazara es prohibido tener provecho, ya no es del dueño. Entonces los 4 y 5 que se pagan con la shejitá, cuando la hizo ya no era del dueño. Entonces por lo tanto no tenía que pagar 4 y 5. De hecho, que si tiene que pagar 4 y 5 quiere decir que en el momento que eso shejitá terminó todavía era del dueño. Quiere decir que la shejitá al principio no es nada. Muy bien, perfecto. Amarle, le dijo Rabhuna, veré de Raba, le dijo Rabhuna, el hijo de Raba, ya va. Yo puedo decir que Kikame Hayev Ahupurta, yo puedo decir que cuando la Torah dijo que el ladrón tiene que pagar 4 y 5 cuando degolla el animal, yo puedo decir que cuando degolla ese poquitico, a ese poquitico que degolló, ya está Hayav. Entonces, yo no entiendo porque él dice, por un lado, si degollas un poquito, que ya se considera que empezó la shejitá, entonces ya se considera Julim, se considera que es Julim Bazara, es un animal joven Azara, y un animal joven Azara ya es prohibido tener, ya es un animal azur, ya no es del dueño, nada por el estilo, como dijimos. Bueno, yo puedo decir lo mismo, que cuando ese poquitico también cayó la obligación de pagar 4 y 5. ¿Por qué tienes que esperar a que termine para que haya la obligación de pagar 4 y 5? Así le preguntó el hijo de Rabá. Amale Rabashi, el hijo de Rabashi, lo titje. ¿Sabes qué? No pienses
que es fácil de empujar la prueba que trajo Rab Habibi, porque tú me dijiste cuál fue la prueba de Rab Habibi, que la Mishnah a juro sostiene que es hasta el final, porque si fuera el principio al final no para ir al 4 y 5. Esa fue la prueba, esta fue la prueba de Rab Habibi. Entonces le dijo, ¿quién te dijo a ti? Quizás también todos cumplen el principio de la Shejitá, tanto que se vuelve Juli Mazara, tanto el considerarlo que ya está obligado a pagar 4 y 5. Esa fue la pregunta, esa fue lo que le dijo el hijo de Raba. Entonces le está diciendo Rashi, no lo empujas así tan fácil. ¿Por qué? Porque cuando dijo lo que dijo, tiene una base. ¿Cuál es la base? Es que la Torah dijo, Utbajó, y el ladrón degolló, Kulobainan. Esa palabra Utbajó se entiende que tiene que ser completa, la shejitá completa. Peleca, y según tú, el principio no está completa, sino hasta el final. Y al final ya no es del dueño. Entonces quiere decir que a juro hay que decir que la shejitá es solamente hasta el final y no es del principio al final. Muy bien. Pues ahora me dice en la calle. Entonces a juro hay que decir que la Mishnah no va con la opinión que sostiene que la shejitá se considera shejitá del principio al final. No, pues si se considera el principio al final, entonces al principio ya se volvió Julín Bazará y la obligación del 4 y 5 es al final, como dijimos ahorita, y no cuadraría la Mishnah. Entonces, a juro hay que decir que todo la shejitá es al final, al principio no es nada. Y entonces tienes razón, nuestra Mishnah es una pregunta contra su opinión. Amar le dijo, así saldría, ¿no? Entonces, según tuvo que la Kasha, queda en pregunta, al Rabashi, al defender la pregunta o la de ese de Habibi, dejaste esa opinión en Kasha. Dice, no, yo tengo una forma de responderlo. Amarle le dijo, Aji Amar Rab Gamda Mishme de Raba. Así dijo Rab Gamda en nombre de Raba, que cuál es el caso, que con Shahat Bixat Simanim Bahutz Ugmaram Bifnin. ¿Cuál fue el caso? Que degolló un poquito de los simanim de la tráquea, el esófago, un poquito afuera, que afuera está perfecto, está fuera de la azara, fuera del patio, del atrio, no hizo nada, y Gambara y terminó adentro. Entonces si terminó adentro, entonces las dos cosas llegaron a la vez. El problema de hacer Julín Bazará y el problema de degollarlo fue a la vez, y por tanto se consideró que degolló el animal del dueño y el ladrón tiene que pagar 4 o 5, incluso que sea Julín Bazará. Y esto también, eso sería para la opinión que dice que la shejitá es el principio al final, porque el principio fue afuera. Muy bien. Y que además tiene la aja. Hay quien estudia esto, sí. Amar Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon, Mishum de Rabbi Levi Saba, en nombre de Rabbi Levi Saba, aquí dice que este Rabbi Shimon es Relakish. En la shejitá el besop, la shejitá se considera shejitá hasta el final, cuando termine de cortar las dos simanim, de traquear el esófago, por lo menos uno entero y otro la mayoría, ya se considera shejitá. Antes no es nada. Amar, Rabbi dijo, no, Yeshna la shejitá, mithilat sobre la shejitá tiene un proceso del principio al final, y del principio que empieza a cortar ya se llama shejitá. Amale Rab Habibi mi Josnai le Rabashi, le dijo Rab Habibi mi Josnai a Rabashi, telema que se va a Yohanan, Julin Shechatu Bazara, la Abdoraita. Entonces saldría que Rabbi Yohanan va a sostener que un Julín, un animal jol, que se hizo shejitá en el patio, en el atrio del Betamikdash, que dijimos que ese animal que ha prohibido tener provecho, no es de la Torah. Juro hay que decir eso. ¿Por qué? Porque de ahí salcatas de oraitá, porque si en verdad es una prohibición de la Torah, entonces saldría de responder que dijimos antes. Mejishahit la purta asra. El momento que cortó un poquito el shohet, degolló un poquito los simanim, ya la prohibió como Julín Bazara. Se considera como un animal Jol Bazara, y ya está prohibido tener provecho, no de nadie. Idach la de Mareca Taba. Entonces cuando termina de cortar los simanim, ya no degolló el animal del dueño original, ya es un animal que no tiene dueño. Entonces ¿por qué pagarle 4 y 5? Quiere decir entonces que Rabbi Yohanan va a sostener que en verdad la prohibición de Julín Bazara no es de la Torah, es de Rabanán. Entonces si es de Rabanán, entonces de la Torah el animal no está prohibido, sigue siendo del dueño y paga 4 y 5 perfectamente. Amale Rabba de Rabba,
Le dijo Rab Aja, el hijo de Raba, dice, no, Kikama Hayev Name, yo te voy a decir que no, te voy a decir que en verdad la prohibición es la Torah, de degollar una imagen en el patio, en el atrio, es de la Torah. Y de la misma forma que me dijiste que cuando corta un poquito ya la dañó, la hizo Azur por degollar Julín Bazara, en ese mismo momento también cayó el 4 y 5, y todavía tenía dueño y tenía que pagar y ya se acabó el problema. Ámale Rabashi, le dijo Rabashi, no, perdóname. Lo titje, no empujes así lo que dijo Rab Hadid tan fácil, como que era fácil responder. ¿Por qué? Porque en verdad no puedo decir así, porque la Torah dijo bajó, culo vaina. La Torah dijo que en el caso de que el ladrón de Goya tiene que ser bajó, que se entiende que es ser completo, la shejina completa. Peleca en este caso, la shejita no fue completa cuando el animal era del dueño, ya era prohibido dar nada, te aprovecho. Entonces así, tiene razón Rab Habibi. Entonces, el Akasha, entonces, ¿qué me quiere decir? Que saldría que hay una pregunta que Rabbi Yohanan sostiene a juro que Julín Bazara es de Rabanán. Entonces, no es de la Torah, 100%, hay que llegar a eso. ¿Te parece? No, le respondió a Marley, no, hay que llamar Gamda Bishme de Rabba. No, porque yo puedo explicar diferente. Así dijo Rab Gamda, Rab Gamda en nombre de Bishme de Rabba, nombre de Rabba, y Kame Hayev. ¿Cuál es el caso que el ladrón tiene que pagar 4 y 5? Que Goshe Shahat Mixat Simanim Bajutz cortó un poco el simanim de la tráquea del esófago fuera del atrio, Ugambram y Fnim, y le terminó adentro. Está perfecto, las dos prohibiciones llegaron a la vez. Entonces, cuando terminó la shejita, todavía pertenecía al dueño y por eso tiene que pagarle 4 y 5. Perfecto, Mishnah nueva. Ganab al Pishenaim Betabajo Mahar al Pijem. Una persona robó y 2 testigos lo acusaron que robó, y los mismos testigos dijeron que lo vieron que degolló. Y ellos salieron ahora Zoemim. Zoemim significa no solamente que fueron desmentidos en el Beddin, no, sino que fueron Zoemim. Zoemim significa que 2 testigos nuevos demostraron que eso es imposible porque ellos estaban en ese momento en otro lugar. Entonces, en ese caso, estos tienen que pagar, Meshalmin Akol, tienen que pagar los 4, los 5 que tienen que pagar, que están a quienes estaban acusando, tienen que pagarlo ellos. Como cualquier Edzomem que tiene que pagar lo que quería hacer. Ganaba al Pishenaim, de Tabaj, un Mahar al Pishenaim Maharib. Ahora, 2 testigos acusaron que en verdad robó, y 2 testigos diferentes lo acusaron que degolló. Él lo veo en este Zoemim. Ahora, si estas 2 parejas salieron Zoemim, entonces Rishonim Kefel, los primeros 2 tienen que pagar el doble, que es el Kefel, es lo que ellos vinieron a hacer, o lo que querían hacer. Los Aharonim, los otros, que solamente hablaron de que degolló, entonces Meshalmin Teshumesh los tienen que pagar 3. O sea, si es un toro 3, y si es un becerrito, una oveja 2. Nimzao Haronim Zoemim. Ahora, si solamente la segunda pareja salió Zoemim, entonces la primera pareja está bien. O sea, que en verdad sí robó. Entonces, el ladrón tiene que pagar doble, porque la primera pareja está bien, la primera pareja de testigos. Vejem y ellos ellos tienen que pagar 3 si es un toro, o 2 si es una oveja, un cordero. Seguimos. Ahora, si salió que Ejat Mina Haronim Zoemim, si nada más uno de los testigos de la pareja última salió Zomem, entonces Batla Edut Shnia, la segunda pareja queda eliminada, solamente queda eliminada. No, ¿por qué? Porque para que ellos paguen tienen que ser Zoemim los 2, aquí fue uno solo nada más. Ok, pero si Ejad Mina Rishonim Zoemim, ahora si uno de la primera pareja salió Zoemim, Batla Kola Edut, se eliminaron las 2 parejas. ¿Por qué se eliminaron las 2 parejas? Sheim Geneva viajado en Mejera, porque si no hubo robo, en verdad era mentira. ¿Cómo va a decir que degolló vendió? Obviamente, ¿qué degolló y qué vendió si no robó nada? Entonces, pero no pagan. ¿Por qué no pagan? ¿Por qué? Porque no hubo una pareja completa que fueron Zoemim. Si se hace Zoemim uno solo, no se paga, pero quedan eliminadas. Los testimonios, y así terminó la Mishnah. Gemara nueva. Vamos a la Gemara. Itmar. Edzomem. Dice un
testigo salió Zomemim, pero esto que salió Zomem salió después, un tiempo después, explica Rashi. Ellos atestiguaron en tal fecha y mucho después salieron que eran Zomemim. Abaye dijo en la Freya Unipsal, retroactivamente todo lo que este Zomem atestiguó en ese periodo, todo queda eliminado. Rabamar, Mikam, Lava Unipsal. Rabba dice no, de aquí en adelante queda eliminado, hacia atrás no. Abaye Amar, la Freya Unipsal. Abaye dijo de que retroactivo todo queda eliminado, todos los testimonios, todo lo que él estuvo como testigo queda eliminado, o sea, todas las transacciones que fue testigo, o sea, una locura. Le Mafrea dice Ahu Shata de Asid Abale Rasha, porque en el momento que él atestiguó, retroactivamente vimos que en el momento que él atestiguó era un Rasha, porque era un Zomem, mentiroso total. La Torah dice al Teshet Rasha, la Torah pone, no puedes poner un testigo como Rasha, entonces todo ese mes el testigo era un Rasha, entonces todo queda eliminado. Rabba Amar, Mikam Ureba Unifsal. Rabba dice de aquí en adelante se queda eliminado porque Ezomem Hidushu. Esto de Ezomem es un Hidush de la Torah, es algo novedoso de la Torah. ¿Por qué es algo novedoso de la Torah? ¿Por qué? Porque en verdad esta persona que es un Ezomem, dos testigos dijeron algo y dos testigos otros dicen, mira, ¿cómo dijeron ustedes esto y están con nosotros? ¿Por qué le creemos a los segundos más que a los primeros? Ese es el Hidush. Es lo que puede la Mará. Dejar tres utrenijos, son 2 contra 2. Maihazid de Tzaid Leane. ¿Por qué viste para creer, para hacerle caso a los segundos? Tzaid Leane, haz caso a los primeros. Ilka, por lo tanto, el Ejabo Ela Mishat Hidush Vela. Entonces, como es una novedad, entonces dice Rabba que la novedad la tomamos de aquí en adelante, que si lo anterior lo dejamos como kasher y ya, de aquí en adelante. Y cada hambre hay otra explicación. ¿Cuál es? Rabba nada más que Abaye sabría leer. Rabba también opina que Abaye de amarle a Freya Unifsal, que en verdad debería ser todo retroactivo, todo el pasul, todo se elimina. Te deja ver otra manera Rabba. Entonces, ¿por qué aquí Rabba dijo de que solamente de aquí en adelante todo lo que anterior sí sirvió? Mishum sea le cujot, ¿para qué? Para que no haya pseda, para que los compradores no tengan una pérdida. ¿Por qué? Porque imagínense que ahora todos los compradores que hicieron transacciones en ese mes, todo se perdió. ¿Por qué todo se perdió? ¿Por qué? Porque era pasul. Entonces, para que no hagan eso, entonces dijeron, Jamín, ¿sabes qué? Vamos a dejarlos, según Rabba, a dejarlos kasher, y por tanto todo lo que las transacciones fue kasher. May Benahu, ¿qué diferencia lógica hay entre las dos respuestas? Una es de Ashidu Betre Lehad Utre Lehad, que vinieron 2 testigos a hacer Zomem a uno y 2 testigos a hacer Zomem a otro. Aquí ya no es un Hidush, aquí no es 2 contra 2, aquí es 2 contra 1 y 2 contra 1. Son leyes normales de la Torah que 2 ganan. Y Name de Paslinju Begazlanuta, o también que lo hicieron pasul diciendo de que eran ladrones. A decir que eran ladrones con pruebas. Entonces no hay ningún hidush, no hay ninguna novedad, es algo normal. Entonces, Leach Lishna de Amarta Mishum Hidush, según la opinión es que Rabba dijo que todo lo que no hago retroactivo es porque hizo un hidush. Leca, en estos casos no hay ningún hidush. ¿Por qué no hay ningún hidush? ¿Por qué? Porque 2 le gana a 1, normal, no es ninguna novedad, y aparte que o el caso que lo hicieron, los invalidaron por ladrones, tampoco era un hidush. Y le Lishna de Amarta Mishum Psal Kojot, pero según la opinión que dijiste, que Rabba todo lo que dijo fue para que no los compradores que utilizaron a como testigo en sus transacciones no pierdan y no se eliminen, entonces también sigue esa opinión. ¿Por qué? Porque en verdad queremos que sea de aquí en adelante y no para atrás, para que los compradores no pierdan sus transacciones. Bueno, todo lo bueno está posible con tú.